A manera de resumen de la clase pasada o parte introductoria que ustedes tienen que conocer es lo siguiente, es que vimos que era una molécula, los lípidos, una molécula orgánica porque contiene carbono. Esto que son fuentes, función de lípidos, funciones de las grasas, ya lo pueden checar, es algo fácil, algo leíble y entendible. Y la clasificación más que nada de los lípidos, vimos que eran tres, simples, compuestos y asociados, que a su vez siempre vamos a encontrar triglicéridos y ceras. En compuestos vamos a encontrar los fosfolípidos o glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y los lípidos asociados. Entonces, dentro de los triglicéridos, ceras, estamos viendo cómo se conforma un triglicérido, que se conforma a partir de un glicerol y de tres ácidos grasos. Las ceras se conforman de un alcohol y de un ácido graso, los fosfolípidos de un glicerol, de dos ácidos grasos y de un grupo fosfato y un alcohol. Si se dan cuenta, triglicéridos y fosfolípidos casi son la misma estructura, solamente cambia lo que es el grupo fosfato y el alcohol. Y de la misma forma, ¿no? Asociados quiere decir son ciertas estructuras químicas que a partir de ellas se van a producir otras sustancias como son hormonas, como son el caso de las prostaglandinas, como son sales biliares, que las vamos a ver en un momento más, y así. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes sepan esa tablita. Y si ustedes saben esa tablita, tienen que saber qué es un glicerol, tienen que saber qué es un ácido graso, para poder saber cómo se va a conformar esto. Entonces, de esa tablita partimos la clase pasada, y ya en estas diapos vienen que son los ácidos grasos, vienen que hay dos ácidos grasos, los saturados y los insaturados, que su diferencia es que los saturados no presentan doble carbono en la cadena. Los insaturados presentan doble carbono en la cadena. ¿Y cómo definimos un ácido graso? Como una cadena hidrocarbonada, es decir, carbono-hidrógeno, y que tienen en un extremo un grupo carboxilo, que viene siendo el COOH. Entonces también vimos que en los insaturados pueden tener un doble enlace o pueden tener dos dobles enlaces. Cuando tiene un doble enlace se van a llamar monoinsaturados, mono de uno. Cuando tiene más de dos enlaces se llaman poliinsaturados. Entonces, ejemplo de monosaturados y poliinsaturados eran los famosos ácidos del aceite, que es el omega 3, el omega 6 y el omega 9, que vimos que se llamaban de esta forma por la posición donde tienen el doble enlace. El omega tiene el doble enlace en el carbono 3. El omega 6 tiene el doble enlace en el carbono 6. Y el omega 9 tiene el doble enlace hasta el carbono 9. Entonces, por esa razón, se conocen como omega 3, omega 6, omega 9. El omega viene de reglas de la química, de que el carbono 1 es el alfa, el carbono 2 es el beta, el carbono 3 es el omega, el carbono 4 es el delta y así, siguiendo el alfabeto griego. Entonces, por eso vienen los nombres. Y si ustedes se dan cuenta, estos tres ácidos grasos tienen 18 carbonos. Los tres tienen 18 carbonos, es decir, su estructura es igual en cuanto a cantidad. Lo que los diferencia es el doble enlace, que uno lo tiene en el carbono 3, uno en el 6, uno en el 9 y también la cantidad de dobles enlaces. Es decir, el omega 3, o sea, y el omega 6 son ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué? Porque tienen dos o más dobles enlaces. Y el omega 9 es un ácido graso monoinsaturado. ¿Por qué? Porque nada más tiene un doble enlace. Y eso, lo de las fuentes de estos ácidos, donde los vamos a encontrar. Vimos lo de la hidrogenación, que la hidrogenación consistía en que los ácidos grasos insaturados, o sea, los que tienen doble enlace, nosotros podemos agregar hidrógeno para tratar de romper o rellenar esa molécula. Cuando tienen doble enlace, les comentaba yo que el carbono tiene 4 sitios de unión para la química, ¿no? Se les pueden unir otros 4 elementos. Entonces, cuando un carbono, como en esta cadena, vean, tiene 4 uniones. Tiene el hidrógeno, tiene el hidrógeno, tiene el carbono, entonces están ocupados todos sus espacios. Cuando hay doble enlace, no están ocupados todos sus espacios, entonces puede entrar otra molécula, otro elemento por aquí. Entonces, la hidrogenación es un proceso de estos ácidos grasos insaturados, donde nosotros vamos a agregar hidrógeno a esta molécula. Entonces, yo les comentaba que la molécula
va a cambiar su aspecto, su forma en el espacio. Es decir, así está normalmente como esta se ve. Cuando nosotros agregamos hidrógeno, las cadenas R, que R son cadenas hidrocarbonadas también, van a cambiar de posición. Entonces se van a llamar trans, las famosas grasas trans. En esto de las grasas trans, bueno, la finalidad de la hidrogenación es convertir algo líquido a algo sólido. Entonces por eso agregamos hidrógeno a esta cadena. Vimos el ejemplo de la mantequilla y la margarina, que la mantequilla es sólida a temperatura ambiente y es de origen animal. La margarina es de origen vegetal. ¿De origen vegetal de dónde? De aceites. Es decir, nosotros tenemos aceites a temperatura ambiente y los grasas o aceites a temperatura ambiente son ácidos grasos insaturados. Las grasas sólidas a temperatura ambiente son ácidas grasas saturadas. Entonces, si nosotros queremos hacer margarina, debemos hacerla a partir de aceites, es decir, de ácidos grasos insaturados. Y a los ácidos grasos insaturados nosotros le podemos agregar hidrógeno para saturar la cadena y volver el producto sólido. Entonces de ahí sale la margarina. Entonces nosotros dijimos que sí que era mejor la margarina, la mantequilla, las grasas cis o las grasas trans. Entonces vimos que las grasas trans pues son malas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos agregando el hidrógeno y nosotros cambiamos la forma de la cadena, vean aquí ya se cambió, ¿no? Esto rojo son las cadenas hidrocarbonadas y acá están los hidrógenos. Entonces ya se cambió a lo que teníamos de este lado, que era lo principal. Entonces, al nosotros cambiar la estructura de esta grasa influye directamente en lo que es la membrana lipídica, ya que estas grasas van directamente sobre esta bicapa lipídica. Entonces les comentaba yo que de estas grasas depende la membrana lipídica. Entonces en las grasas trans, la membrana lipídica va a sufrir ciertos procesos donde se va a ver afectada se va a hacer rígida la membrana lipídica, va a influir en la viscosidad y en la fluidez de la membrana. Recuerden ustedes que la membrana sirve para pasar sustancias dentro y fuera de la célula. Entonces, si ya pues está rígido el asunto por ahí, ya no va a tener la misma funcionalidad, no van a pasar ciertos electrolitos que se requieren dentro de la célula, no van a salir ciertos electrolitos, por ahí algunos receptores van a estar ocupados, entonces no van a poder realizar las funciones de la célula de forma correcta. Entonces, pues más o menos por eso, ¿no? Y pues ya vimos esto y la clasificación que les comentaba. Importante que vean esto porque ya de esto vamos a partir, que es la formación de las grasas, ¿no? De lípidos simples, los triglicéridos, se forma de un glicerol y 3 ácidos grasos. Un glicerol es una molécula de alcohol que tiene 3 grupos OH. Y les comentaba yo que un triglicérido es cuando los 3 grupos OH se van a llenar con ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser distintos o pueden ser iguales, ¿no? Pueden ser saturados, pueden ser insaturados, otro saturado, otro insaturado, los 3 insaturados. Se pueden hacer infinidad de combinaciones. Entonces es eso. Y cuando están los 3 moléculas de glicerol unidas se conoce como triglicérido. Cuando solamente se le unen 2 ácidos grasos va a ser un diglicérido. Y cuando se une uno va a ser un monoglicérido. Entonces, a partir de eso, pues ya partimos con lo de hoy. Y lo de hoy es el carbohidratos, agua y lípidos. Muy bien, entonces, bueno, ya partiendo, lo más importante ya vimos que era la clasificación y ver qué es cada cosa dentro de la clasificación, qué son los ácidos grasos, qué es el glicerol, cómo se forma el triglicérido, etc. Y ahora vamos a ver a metabolismo de lípidos, que ustedes recordarán cuando vimos el metabolismo de carbohidratos, que era cómo se rompían estos enlaces, qué enzimas participaban, qué hormonas participaban, y recuerden que la funcionalidad de todo esto es la producción de energía. Entonces, al ver el metabolismo de los lípidos, alguien que me comente qué es el metabolismo.
no se amontonen. ¿Sale pues plebes, o alguna idea de qué es el metabolismo, qué es el catabolismo, qué es el anabolismo? ¿Alguien los escucha aunque esté mal? Hablen. Yo, profe. A ver, porque ya iba a ir a preguntarlos. ¿Quién es yo? Porque no. Ah, sí, es que no puedo verlos desde aquí. Bueno, el metabolismo es energía. Son las vías metabólicas que es el anabolismo, que se refiere que de las moléculas más simples hacen una más compleja y esta necesita energía para llevarse a cabo. Y el catabolismo va de las moléculas complejas a la molécula más simple y esta se genera con energía. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, Ole. Entonces, de catabolismo, que entendimos lo que nos comenta la E, que vamos de lo complejo a lo simple, como los carbohidratos, íbamos del polisacárido a disacáridos y luego a monosacáridos para que pudiera ser absorbido por el intestino delgado y luego producir ATP. Y el anabolismo es cuando vas de algo inferior a algo superior y ahí sí se requiere el ATP. Entonces, ejemplo de esto es la gluconeogénesis, la glucólisis, todo eso que estuvimos viendo en el pasado son ejemplos de catabolismo y de anabolismo, ¿no? O sea, cuando vamos destruyendo, vamos haciendo catabolismo, cuando vamos construyendo, vamos haciendo anabolismo. Cuando vamos a destruir, cuando entra la glucólisis, cuando entra el ciclo de Krebs, cuando entra cadena de transporte de electrones. Vamos destruyendo productos para formar energía. Y cuando vamos a construir, cuando no había glucosa, recordarán que del glucógeno almacenado en el hígado, nosotros teníamos que construir glucosa, que eso era la gluconeogénesis, todos esos procesos. Entonces, eso se refiere con el anabolismo. A partir de algo pequeño, como era la glucosa almacenada en forma de glucógeno, se va a ir rompiendo este glucógeno para regresar a su forma natural, que era el monosacárido glucosa. ¿Para qué? Para que esta glucosa pueda entrar al catabolismo, pueda entrar a ciclo de Krebs, producir energía y toda esa onda. Entonces ahora vamos a ver lo mismo con los lípidos. Y aquí para los lípidos vamos a ver algunas hormonas gastrointestinales, quiere decir hormonas que están en el tracto gastrointestinal. Ustedes por ahí hicieron el dibujo del aparato digestivo. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en las siguientes hormonas, en la secretina, en la colecistoquinina, que se abrevia CSK, en el GIP o polipéptido inhibidor gástrico y en el GLP-1 o péptido 1 similar al glucagón. También existen estas hormonas como la gastrina, la amotilina, somatostatina, pero estos ya van a otros procesos, ¿no? Como la producción de ácido clorhídrico, en el caso de la gastrina, que va estimulando a otras moléculas para que se pueda producir, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar en estas cuatro. Entonces, como nos vamos a enfocar en estas cuatro, vamos a empezar con la secretina. Vean, primero, pues espero que sepan que es una hormona, ¿no? Si no, pues hay que investigarla por ahí. Ya tienen que ver en otras materias, toda esa onda. Entonces, la hormona secretina va a ser liberada en la pared del duodeno, ¿no? Es decir, en el intestino delgado, en la parte del duodeno, esta hormona va a ser secretada. ¿Cómo se va a secretar? Cuando el cuerpo detecta que ya llega el quimo que está entrando al duodeno, esto va a ser como que el indicio de decir, ¿sabes qué? Ya llegó el quimo al duodeno
ocupo que se segregue lo que es la secretina. ¿Y para qué se va a agregar la secretina? La secretina se va a agregar porque va a estimular al páncreas para que libere agua y bicarbonato hacia el duodeno. Aquí estamos hablando del jugo pancreático, literalmente, ¿no? Porque estimula el páncreas. Ahorita vamos a ver por qué ocupamos el jugo pancreático. También va a inhibir la acción y secreción de la gastrina, la secreción de ácido clorhídrico y el vaciamiento del estómago. Y va a estimular la secreción de somatostatina. Lo que nos interesa a nosotros, y ahí para que sepan, cosas de examen, es más que nada esto, ¿no? La primera opción, que es estimular el páncreas para que libere agua y bicarbonato hacia el duodeno. Porque más adelante vamos a ver qué tiene el jugo pancreático que nos va a servir en lo que es el metabolismo de los lípidos. Entonces, esta es la secretina. La secretina se segrega cuando llega el quimoácido al duodeno. ¿Y para qué nos sirve? Porque va a estimular el páncreas para que se produzca el jugo pancreático. Siguiendo con la siguiente hormona es la colecistoquinina, o abreviada como CCK. Esta también se segrega en el intestino delgado. ¿Quién entró? Van a cortar el video otra vez. Entonces, la colecistoquinina secretada en el intestino delgado, ¿cómo se va a liberar? Cuando el cuerpo detecta aminoácidos, eso significa la AA o ácidos grasos. Ya vimos que son los ácidos grasos, acá en lípidos, generados durante la digestión. Entonces el cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Estoy detectando que hay aminoácidos y ácidos grasos dentro del cuerpo. Entonces le va a decir al intestino delgado, ¿sabes qué? Estimula la colecistoquinina. ¿Y para qué nos va a servir la colecistoquinina? Esta hormona nos va a servir para estimular la contracción de la vesícula biliar, del colon y del recto. También va a estimular al páncreas para la secreción de enzimas y también reduce el vaciamiento gástrico. Prácticamente lo que nos importa de esta hormona, todo es importante, pero lo que vamos a hacer hincapié es en estas dos opciones, que es estimular a la vesícula biliar y estimular al páncreas para la secreción de enzimas. ¿Para qué va a estimular a la vesícula biliar? Para que libere la bilis. Vamos a ver por qué es importante la bilis. Y para qué queremos que segregue el páncreas enzimas, porque las enzimas van a cortar los enlaces que unen a los lípidos. Recuerden que los lípidos están unidos por enlaces éster, los carbohidratos por enlace glucosídico, el agua se une por puentes de hidrógeno. Y siguiendo con las otras dos hormonas, se conocen como incretinas, estas hormonas que son las GIP y la GLP-1. Ya acá adelante decían cómo se llamaban, ¿no? El polipéptido inhibidor gástrico, el péptido 1 similar al glucagón. Entonces, estas dos hormonas son secretadas en el duodeno y en el yeyuno. ¿Cómo se van a secretar? Cuando el cuerpo o el intestino delgado detecta grasa y detecta glucosa. Si acá se dan cuenta, acá era la colecistoquinina con ácidos grasos, grasa, y con aminoácidos, es decir, aminoácidos de la proteína. Y las GIP y GLP-1 con grasa y con glucosa. ¿Y qué es glucosa? Glucosa es un carbohidrato. Entonces, cuando el cuerpo detecta grasa y glucosa, va a decir, ¿sabes qué? Hay que producir GIP y GLP-1. ¿Y para qué nos va a servir GIP y GLP-1? Porque estas dos hormonas están involucradas con la estimulación de la secreción de insulina pancreática. Recuerden que la insulina nos sirve para reducir la glucosa en la sangre. ¿Y para qué queremos reducir la glucosa en la sangre? Para que entre a la célula, haya glucólisis, haga ciclo de Krebs y haya ATP, que es energía, ¿no? Que se ocupa para todos los procesos. También estas hormonas van a reducir la secreción de glucagón. Es decir, cuando nosotros no estamos consumiendo alimento, estas hormonas se encuentran altas, ¿no? Sus niveles van a estar altos. ¿Por qué? Porque se ocupa del glucagón para estar produciendo energía. Ya cuando nosotros comemos y detecta grasa y glucosa, se van a secretar GIP y GLP-1 y se va a reducir lo que es la producción del glucagón. Y de igual forma tiene otras funciones. Nosotros pues nos vamos a enfocar más que nada en estas dos principales, ¿no? Entonces, ya viendo las cuatro hormonas que yo les comentaba aquí que estaríamos viendo o prestando más atención, la secretina, la colecistoquinina, GIP y GLP-1, vamos a entrar a funciones de algunos órganos. ¿Para qué? Pues para que nos quede más claro el funcionamiento de esto. Aquí, pues los hepatocitos, que son las células del hígado, secretan lo que es la bilis. Han escuchado que es la bilis, ¿no?
Entonces la bilis se acumula en lo que es la vesícula biliar. Y están viendo el hígado, los hepatocitos, las células del hígado van a secretar esta sustancia llamada bilis. Entonces esta bilis se va a almacenar en la vesícula biliar. Por ahí recordarán ustedes que una de estas hormonas, la colecistoquinina, estimula la contracción de la vesícula biliar. ¿Para qué la va a estimular? Para que expulse la bilis producida por los hepatocitos del hígado. Entonces, la vesícula biliar, pues ya vimos, ¿no? Reservorio de bilis, que se contrae durante y después de la comida, expulsando la bilis hacia el duodeno, es decir, hacia el intestino delgado. Entonces, ¿para qué nosotros queremos que llegue la bilis al intestino delgado? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la bilis llega al duodeno a través, pues ya de ciertos conductos, ya que ustedes lo pueden checar cuando tengan estos diapos, por el conducto cístico, conducto coledoco, etcétera, ¿no? La onda es que llega ahí. Entonces, vamos a ver más adelante por qué va a llegar. Solo tengan en cuenta que la hormona CSK va a estimular a la vesícula para que libere su bilis hacia el intestino delgado. Ahora, la bilis, pues es un líquido amarillento verdoso que contiene agua, electrolitos, colesterol, fosfolípidos, bilirrubina, biliverdina, que esto pues le dan la coloración característica, y contiene sales biliares. Sales biliares es lo que nos importa, porque está directamente influido con que los lípidos se puedan absorber. Entonces ahorita van a aparecer las sales biliares, ¿no? Pues comentarles ahorita que las sales biliares son detergentes, así se le conocen a estas sustancias, que actúan como emulsionantes de los lípidos. La emulsión de los lípidos es necesaria para la acción de la lipasa. Cuando nosotros hablamos de que una sustancia es emulsionante, se refiere a que esta sustancia, ¿sabes qué? Esta sustancia no puede atravesar esta barrera. Entonces va a llegar otra sustancia que la va a cubrir para que pueda atravesar esta barrera. A esto se refiere con que sea una sustancia emulsionante. Entonces, aquí nos están comentando que las sales biliares son emulsionantes de los lípidos. Entonces, quiere decir que los lípidos no van a poder atravesar la membrana de las células para poder atravesar. Entonces, la bilis va a llegar y le va a decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Y lo va a rodear para que pueda entrar dentro de la célula. Entonces, por eso es importante la hormona CSK, por eso es importante la bilis, por eso es importante que llegue al intestino delgado, porque si no, estos lípidos se van a quedar atrapados y no van a poder atravesar. Entonces ya de ahí pues surgen ciertos problemas, ciertas enfermedades, etc. Entonces, hasta ahí todo bien. Antes de continuar. Sí, por acá. Muy bien. ¿Los demás? Razón 150 para seguir con los videos. Bueno, absorción y digestión de los lípidos. Como nosotros vimos con los carbohidratos, la digestión de los carbohidratos comenzaba en la boca, al igual que aquí los lípidos, ¿no? Entonces, cuando ustedes hicieron su tarea del aparato digestivo, vieron que en la saliva había ciertas enzimas. La enzima que actuaba en los carbohidratos era la amilasa salival o la tialina, ¿no? Se conoce de las dos formas. En el caso de los lípidos, se va a llamar enzima lipasa lingual. Esta es responsable de la hidrólisis parcial de los triglicéridos. Entonces, con hidrólisis parcial se refiere a que va a estar rompiendo estos enlaces que ya están formados aquí. ¿Ven? Se forman tres enlaces porque se unan tres ácidos grasos. Entonces se va a dar una hidrólisis parcial, pero no una hidrólisis total. Es decir, va a ir cortando algunos triglicéridos, pero no va a cortar todos los triglicéridos. Por esa razón, los lípidos van a llegar intactos al estómago. Van a llegar muy pocas cadenas cortadas. Entonces, una vez que llegan al estómago estos líquidos, aquí nos comentan que la entrada de grasa estimula la liberación de la enterogastrona.
esta es otra hormona. Y la enterogastrona induce la secreción de ácido clorhídrico y la motilidad del estómago. ¿A qué se refiere con motilidad del estómago? Es decir, al movimiento. Se les llaman como movimientos peristálticos, todo esto, ¿para qué? Para que vaya avanzando el alimento, para que vaya digiriéndose, para que vaya metabolizándose. Entonces, nosotros estamos ingiriendo el alimento en la boca, en la saliva se forma lo que es el bolo alimenticio, la saliva tiene enzimas como la amilasa que actúa en carbohidratos, como la lipasa que actúa en lípidos. Entonces estos lípidos se van a ir rompiendo sus estructuras, pero parcialmente, en muy poco. Entonces cuando llega al estómago, se libera la enterogastrona que ya tiene estas funciones, ¿no? En el intestino delgado, la presencia de grasa y proteína, es decir, una vez que del estómago pasa al intestino delgado, ya lo que viene siendo el quimo, que recuerden que el quimo es el bolo alimenticio mezclado con el ácido clorhídrico del estómago. Cuando llega al intestino, grasa y proteína inducen a que se excrete la colecistoquinina, que es la hormona que vimos al principio, la CCK. Entonces, la CCK, por ahí vimos que tenía funciones de secreción de bilis y de jugo pancreático. Entonces, nosotros para qué queremos las bilis, acabamos de ver que les van a ayudar a los lípidos para emulsificarlos, para que puedan atravesar. Y también vimos que se secretaba el jugo pancreático con la producción de la colecistoquinina. ¿Y para qué queremos el jugo pancreático? Porque en el jugo pancreático hay enzimas pancreáticas, como la lipasa pancreática, la fosfolipasa y la colesterol esterasa, que estas enzimas van a actuar sobre los lípidos para producir ácidos grasos libres y monoacilglicerol. Ustedes recordarán cuando mirábamos carbohidratos que en el intestino delgado estaba la lipasa, la maltasa y la sacarasa, que estas enzimas eran las buenas. ¿Por qué? Porque rompían a la lactosa, rompían a la maltosa, rompían a la sacarosa. Entonces las enzimas buenas de los lípidos son estas: lipasa pancreática, fosfolipasa y colesterol esterasa. Y estas enzimas se obtienen a partir del jugo pancreático. Y este jugo pancreático se obtiene a partir de la colecistoquinina. Entonces así se va yendo la cadenita, ¿no? Entonces, para producir ácidos grasos libres y monoacilglicerol. Entonces vean este ejemplo. Este ejemplo es un triglicérido, que es una molécula de glicerol, 3 ácidos grasos. Entonces, cuando se formó esta molécula, se liberaron 3 moléculas de agua y se obtuvo 3 enlaces éster. ¿Por qué? Porque los lípidos tienen enlaces éster cuando se unen. Entonces, si a esta molécula de glicerol solamente se hubiera unido uno, se hubiera conocido como un monoglicerol. Cuando se le unen 2, se le conoce como un diglicerol, y cuando se unen 3, es un triglicérido. Entonces, estas enzimas nos comentan que van a producir ácidos grasos libres y monoacilglicerol. Entonces, estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a hacer esto, van a cortar 2 cadenas de ácidos grasos. Estas 2 cadenas van a salir de lo que es el triglicérido y estas van a fungir como ácidos grasos libres, porque estas cadenas son ácidos grasos. Van a estar libres porque ya no van a estar unidos al glicerol. Y también van a producir monoacilglicerol, que es el monoacilglicerol, cuando el glicerol solamente hay un ácido graso unido a la cadena. Entonces van a cortar estas enzimas, porque las enzimas eso hacen, van a cortar. Entonces van a cortar este y van a producir esos 2 productos, ácidos grasos libres y una molécula de monoacilglicerol. Entonces, ya que nosotros tengamos cortado esto, ¿qué procede? A que estos productos puedan atravesar lo que es el torrente sanguíneo para que ya estén en la sangre. Entonces, ácidos grasos libres y monoacilglicerol van a ser emulsificados por los ácidos biliares, que es lo que estábamos viendo en este lado de la vesícula biliar. Y van a formar micelas, así se le conoce. Entonces vean ustedes, este es un glóbulo graso, o sea es grasa. Puede ser esta grasa ácidos grasos libres, puede ser monoacilglicerol.
Entonces esta grasa no va a poder atravesar lo que es la membrana de la célula. ¿Y por qué no va a poder atravesar la membrana de la célula? Porque hay sustancias que son hidrofílicas, hay sustancias que son hidrofóbicas. Entonces, la grasa es una molécula hidrofóbica. Entonces ustedes saben que agua y aceite no se llevan bien. Entonces, al ser la grasa una molécula hidrofóbica, vean ustedes la estructura de la membrana plasmática. La membrana plasmática es lo que delimita la célula, ¿no? Entonces, para que pueda entrar, tiene que atravesar por lo que viene siendo la cabeza de los fosfolípidos. Los fosfolípidos es un tipo de grasa que rodea la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo se componen los fosfolípidos? Los fosfolípidos se componen de una molécula de glicerol, como esta que están viendo ustedes aquí. Se compone de dos ácidos grasos y de un grupo fosfato. Entonces, los ácidos grasos son hidrófobos, es decir, es igual que la molécula esta de grasa, hidrófoba y hidrófobo, ¿no? Y lo que viene siendo la cabeza del fosfolípido es hidrofílico, es decir, va a tener afinidad por lo que es el agua. Entonces, si nosotros queremos meter una molécula de grasa por algo que es agua, pues no se va a poder, ¿verdad? Porque no se va a poder porque agua y aceite no se llevan bien. Hidrofílico se refiere a características del agua plenamente, ¿no? Hidrófobas a lo que son las grasas. ¿Quién entró por cortar el video? Entonces, eso es de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, por eso se requiere, ya se borró todo, se requieren las sales biliares. ¿Por qué? Porque está la molécula grasa, que es la parte hidrofóbica, y las sales biliares van a fungir como parte hidrofílica. Aquí ustedes la ven, vean. Bueno, las sales biliares tienen dos partes, ¿no? Hidrófoba e hidrofílica. Entonces, se le van a unir a la grasa de esta forma. Vean ustedes la grasa que ya queda del color aquí azulito y las sales biliares se le van a unir a la grasa. ¿Y cómo se le van a unir? Se le van a unir de esta forma, vean, azul, amarillo, verde. ¿Qué es lo amarillo? Lo amarillo es una parte hidrofóbica. Obviamente no se va a unir la parte hidrofílica porque pues no se llevan bien grasa y líquido, ¿no? Entonces se va a unir grasa con grasa, es decir, azul con amarillo, y lo verde, que es la parte hidrofílica, va a quedar por fuera. Entonces a esto se le conoce como una micela. Cuando algo no puede atravesar una barrera, entonces ocupa algo que le diga, ¿sabes qué? Ayúdame. Entonces la otra cosa llega y le dice, ah, sale. Se le une por fuera, va a tener ciertas características que se van a poder acoplar a esta membrana para que puedan atravesar. Entonces ya van a poder atravesar lo que es la membrana de la célula y van a poder entrar. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ...151... Entonces son estas dos, ¿no? Fosfolípidos. Entonces, viendo lo de las hormonas, lo de las enzimas, perdón, yo les comentaba que las tres enzimas buenas aquí eran la lipasa pancreática, la fosfolipasa y la colesterol-esterasa. Estas van a actuar sobre los lípidos para producir ácidos grasos libres y para producir monoacilglicerol. Entonces, estas enzimas, ¿cómo van a actuar? La lipasa pancreática va a actuar sobre el triglicérido. ¿Y qué nos va a producir? Nos va a producir el monoacilglicérido y dos ácidos grasos, que es lo que yo les comentaba en esta parte. ¿Qué es el triglicérido? Entonces, la lipasa pancreática, ¿qué va a hacer? Va a decir, ¿sabes qué? Voy a cortar estas dos cadenas. Igual pueden ser estas dos de acá. La onda es que va a cortar dos.
Entonces estas van a salir de la molécula de triglicérido y quedan como ácidos grasos libres. Y va a quedar solamente la molécula de glicerol con un ácido graso. A este se le conoce como monoacilglicérido. Entonces eso hace la lipasa pancreática. ¿Qué hace la fosfolipasa? La fosfolipasa actúa sobre los fosfolípidos o los glicerofosfolípidos. ¿Y eso qué produce? Produce los lisofosfolípidos, que es nada más y nada menos que esta reacción. Que aquí está lo que es el glicerol, aquí están los dos ácidos grasos y aquí está el grupo fosfato. Entonces, la fosfolipasa actúa sobre los fosfolípidos, entonces ya va a producir una reacción mediante cierta enzima para que se forme un lisofosfolípido, ¿no? Entonces va a ir rompiendo la cadena, va a ir sacando productos. Y la colesterol esterasa actúa sobre los ésteres de colesterol, es decir, sobre colesterol para producir colesterol libre. Entonces, aquí ustedes en esta imagen de la izquierda se dan cuenta, está la grasa, está triglicéridos, está colesterol, están las sales biliares desde el hígado, que las sales biliares desde el hígado les sirven para que puedan atravesar la membrana. El ejemplo que estábamos viendo acá con las micelas. Entonces, ¿qué pasa? Ya aparecen estas enzimas para que se corten las grasas como tal, ¿no? ¿En qué se van a convertir las grasas? Se van a convertir en monoacilglicérido, en ácidos grasos libres, en lisofosfolípidos y en colesterol libre. Entonces, ya una vez cortadas estas grasas, aparecen las sales biliares y van a formar las micelas. ¿Para qué? Para que pueda atravesar lo que son las células del intestino delgado, ¿no? Entonces, van a atravesar estas células y ya van a aparecer acá los lípidos. Vamos a ver qué va a pasar cuando ya aparecen acá los lípidos que atravesaron ya la membrana. Entonces, tengo un ejemplo. Las sales biliares van a ser liberadas una vez que se atraviese la membrana que nosotros queremos pasar y van a ser reabsorbidas en el ilion terminal, parte del intestino delgado, y se van a reciclar hacia el hígado para que vuelvan a realizar su función más adelante, ¿no? Es decir, aquí ustedes pueden ver sales biliares recicladas. Ya una vez que se forma la micela, gracias a las sales biliares, van a atravesar dentro de la célula, entonces le van a decir, ¿sabes qué? Ya no me sirves, vámonos. Y salen para afuera, se van a reciclar, se van otra vez al hígado para que vuelvan a hacer su función cuando el cuerpo detecte colecistoquinina, que va a hacer que se libere, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Aquí los ácidos grasos libres, el glicerol, se van a ensamblar de nuevo para formar triglicéridos. Es decir, lo que nosotros convertimos en dos ácidos grasos libres y la molécula de monoglicerol otra vez se van a juntar y van a formar el triglicérido. Entonces, ¿para qué se va a formar el triglicérido? Se va a formar porque triglicéridos, fosfolípidos y colesterol van a formar una molécula que se llama kilomicrón. Entonces, vean ustedes, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, que eran los productos que se generaban a partir de estas enzimas. El triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, quiere decir que nosotros solamente vamos a utilizar, aquí está otra vez el ejemplo, las sales biliares. ¿Para qué? Para que puedan entrar dentro de la célula. Solamente para eso lo utilizamos. Es decir, se van a cortar afuera por estas enzimas, van a aparecer las sales biliares, van a poder entrar, porque si no, no pueden entrar. Y una vez que entran, ya se van las sales biliares otra vez hacia el hígado y acá adentro se vuelven a unir lo que se cortó acá afuera. Y una vez que se unen, se van a juntar estas tres moléculas. ¿Cuáles tres? Triglicéridos, fosfolípidos y colesterol para formar algo que se llama kilomicrón. Y un kilomicrón, pues acá estamos viendo la imagen, está compuesto por triglicéridos, ya vimos, fosfolípidos, colesterol, en estos porcentajes, 90% de triglicéridos, 7 de fosfolípidos, 1 de colesterol y 2% de proteínas. Estas se llaman apoproteínas, existen apoproteínas A y apoproteínas B. Ahorita vamos a ver cuáles son las A, cuáles son las B, cuáles son las buenas, cuáles son las malas. Esto va directamente influido en el colesterol bueno y en el colesterol malo. Entonces, los kilomicrones que se formaron ya aquí dentro de la célula,
van a ser transportados al hígado. En el hígado, los triglicéridos se van a empacar, es decir, se van a unir, así como cuando la glucosa se unía para formar el glucógeno que se almacena en el hígado. Entonces se van a llamar lipoproteínas y del hígado se van a transportar hacia los tejidos. ¿A qué tejidos? Al tejido adiposo, porque estamos hablando de lípidos. Y los lípidos se almacenan en el tejido adiposo, principalmente. Entonces, pues así, ¿no? Ya estos valores de referencia se refiere a los triglicéridos. Eso pues no es importante para ustedes, solamente de cultura. Esta es esta imagen. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Volvemos a lo que hay cuando hay ingesta, cuando hay ayuno. Cuando hay ingesta, nosotros consumimos glucosa y eso, el cuerpo está en hiperglicemia, que significa alta glucosa. Cuando hay ayuno, el cuerpo está en hipoglicemia, es decir, baja glucosa. Entonces ya ustedes saben que cuando hay azúcar, las células beta van a producir insulina. Y cuando hay ayuno, las células alfa producen glucagón. ¿Para qué producen glucagón? Para que el glucógeno almacenado en el hígado pueda desprenderse, pueda formar glucosa y pueda producir energía. Entonces, cuando nosotros comemos, ¿qué va a haber? Esto es como el cuadrito que estábamos viendo. Va a haber glucosa en la sangre, va a haber síntesis de glucógeno de reserva, que es la glucogénesis, que es la génesis, formación de glucógeno. Va a haber lipogénesis. Aquí entra este término nuevo. ¿Qué es lipogénesis? Es igual que la glucogénesis. Vean, génesis, formación ¿de qué? De lípidos, que van a servir como almacenamiento de lípidos. ¿Para qué? Para producir energía cuando estemos en ayuno. Al igual que la glucogénesis, existe la lipogénesis. Entonces, también va a haber síntesis de proteína, pero pues todavía no vamos en proteínas, ¿no? Aquí solamente estamos agregando el término lipogénesis. Y cuando hay ayuno, ¿qué va a pasar? No va a haber glucosa, se va a realizar la glucogenólisis, que es la glucogenólisis, que es lisis, rompimiento ¿de qué? Del glucógeno. Se rompe el glucógeno para producir glucosa y producir ATP, ¿no? Y en el caso de los lípidos se va a realizar un proceso que se conoce como lipólisis. ¿Qué es lipólisis? Lisis, rompimiento ¿de qué? De lípidos. Entonces aquí estamos agregando estos dos términos, lipogénesis y lipólisis. Y aquí está la tablita que estamos viendo. Ayuno, glucosa, lo que acabamos de explicar, ácidos grasos bajos, glucosa porque no hay ingesta. Aquí están las hormonas, algunas que vimos, otras que están a continuación. Y aquí está, ¿no? Captación de glucosa baja, la gluconeogénesis está alta, la glucogenólisis está alta, referente a los carbohidratos. Entonces, referente a los lípidos, está alta. Está alta, ¿por qué? Porque hay ayuno. Entonces nosotros debemos de romper lípidos para producir energía. ¿Y qué vamos a romper? Vamos a romper ácidos grasos que nos va a servir para la producción de energía y también vamos a romper cuerpos cetónicos. Y cuando hay alimentación, cuando hay ingesta, aminoácidos altos, glucosa alta, ácidos grasos altos, insulina alta, glucagón alto. Y aquí ustedes están checando la tablita, qué pasa con los carbohidratos, la glucólisis alta, gluconeogénesis baja, todos estos carbohidratos y se agregan estos dos procesos, lipogénesis y lipólisis. Lipogénesis alta, ¿por qué? Porque hay ingesta, es decir, hay grasa en exceso, se pudiera decir, en el cuerpo. Entonces, génesis, formación ¿de qué? De lípidos, porque el cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Ya tengo muchos lípidos, hay que guardar estos para cuando haya ayuno, voy a necesitarlos para seguir produciendo energía. Y pues la lipólisis va a estar baja, ¿no? ¿Por qué? Porque no ocupamos romper lípidos de reserva. Estamos comiendo, hay lípidos en la comida. Y ahí la vamos a dejar. ¿Dudas?